Ok, Alberto, sí, sé que es coach y vas a estar en formación Team Coaching. Mi estimada Mati, coach, Team Coach, vas. Ok, Pati Chávez, buenísimo, muchas gracias por estar aquí, Pati. Pati, mucha experiencia en facilitación y bueno, y bases de coaching. Y cuénteme, Francisco, Armando, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan de su experiencia con estos temas? Ok, Francisco, coach, excelente. Y Armando de Dallas, sí, coach actualmente. Ok, te mando una maestría en coaching directivo y liderazgo. Excelente, me da muchísimo gusto, ¿sí? Porque tenemos un poquitito de todo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Ok, Sí, señor. excelente. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría y para unificar criterios, ¿sí? Sobre todo para quienes es su primer abordaje con este tema, es entender qué es esto del team coaching, ¿sí? Y voy a agarrar el modelo europeo, porque el modelo americano tiene otro enfoque. En el modelo europeo solo hay tres tipos de coaching. Por un lado, hacerle coaching a la persona, y eso se llama life coaching, coaching de vida. Otro tipo de coaching es hacer coaching al ejecutivo, a la ejecutiva, y lo llaman coaching ejecutivo. La diferencia, normalmente en life coaching te contrata la persona y en coaching ejecutivo casi siempre es la organización la que te contrata para que coaches un ejecutivo. Y tercero, team coaching, donde tu cliente no es una persona, es un equipo de personas. Y esos son los tres tipos de coaching. Los americanos, a diferencia de los europeos, definen el coaching por el tipo de meta. Entonces, si ustedes van a un congreso de coaching, y muy seguramente Armando, que estás en Dallas, pues verán una conferencia de coaching de nutrición, coaching de finanzas, coaching para esto, coaching para aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven el coaching desde el tipo de meta, no desde el tipo de coaching, no desde el tipo de coachado. ¿Sí? Los europeos lo definen es en función del tipo de coachado. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de team coaching. ¿Sí? Y hay cosas interesantes. ¿Sí? Lo primero es, tiene las bases del coaching. En otras palabras, es un proceso de acompañamiento, ¿sí? Lo que quiere decir que es más de una sesión con el equipo. Y la única diferencia es que mi cliente es el equipo. Y esta distinción es importantísima. No sé si hay algún psicólogo en esta charla, pero sería la misma distinción entre terapia individual y terapia familiar. En terapia familiar, mi cliente no es la persona, es la familia que está compuesta por personas. Y como en un buen proceso de coaching, pues la idea es a ese equipo ayudarle a reconectarse con sus recursos y a vencer los diferentes obstáculos que tiene que le pueden impedir llegar a una meta. ¿Sí? En Team Coaching es exactamente lo mismo. Los equipos también, por definición, tienen metas. También a veces pierden el acceso a sus recursos, externos o internos, y a veces los obstáculos los superan. Entonces, el mapa es exactamente el mismo. Pero entonces, bueno, esa es la primera gran e importante distinción. Nuestro cliente no es cada miembro del equipo, nuestro cliente no es el líder del equipo, sino nuestro cliente es el equipo como entidad. Esta parte es importantísima. Porque si no entendemos esto, y aquí le hablo a mis colegas que ya tienen experiencia en coaching, cuando nos contratan a trabajar con un equipo, lo que vemos es personas. Y entonces podemos caer en una trampa que es bastante delicada, que es hacer coaching individual en equipo. En otras palabras, generar una conversación de coaching individual con una persona en presencia del resto del equipo. ¿Por qué? Porque las técnicas que conocemos y las técnicas que manejamos son de coaching individual. Entonces, si cuando vemos a un equipo vemos personas en lo individual, podemos caer en esa trampa de hacer coaching individual en equipo. A ver, para quienes son coaches, ¿qué es lo primero que nos enseñan en una formación de coaching? Que una sesión de coaching es ¿qué? ¿Quién debe escuchar y quién no debe escuchar esas conversaciones? Alberto. Bueno, primero hay que generar confidencialidad, ¿no? Total. Exactamente. Esa es la palabra clave.
¿sí? Sí. La persona tiene que saber que lo que hablamos ahí no lo está escuchando nadie. Entonces, no es muy ético que yo a ti te haga preguntas de coaching individual en presencia de otros miembros de tu equipo. No es ético, porque estoy rompiendo la confidencialidad del coaching individual. Y por otro lado, no es muy inteligente, por una razón muy sencilla. Porque si yo te hago preguntas de coaching individual, pues tú sabes que estás siendo escuchado por tus colegas, por tus colaboradores o por tu jefe. Entonces, lo más seguro es que la respuesta que me des esté un poco sesgada. Si esa misma pregunta te la hiciera en privado, me la contestarías diferente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. Nuestro cliente es el equipo, ¿sí? Y desde ahí, ok, una definición de team coach. A ver, mi estimada Mati, ¿sí? Mi estimada Mati, que ya eres team coach. A ver, así una definición de team coaching. Que desde ese punto de vista, entonces, ¿qué sería team coaching? Así en pocas palabras. O Pablo, que lo veo por ahí también. ¿Cómo definirías team coaching? Hace una frase. Adelante, Pablo. No, dale, Pati, dale. Dale. No, pues es un proceso de acompañamiento, ¿no? Okay. En el que tú colaboras para que el equipo encuentre las formas bajo sus propios recursos de comunicarse, relacionarse y trabajar mejor en equipo. Excelente. Y entonces aquí ya empiezan palabras claves. Proceso, lo que quiere decir que es más de una sesión. Sí. Acompañamiento. La palabra acompañamiento nos pone en una posición interesante, porque si estamos acompañando a un equipo, entonces no somos parte de ese equipo. Lo cual nos lleva a otro tema, que al ratito lo vamos a ver, de hasta dónde el líder del equipo puede ser el coach de su propio equipo. Entonces esto es lo primero, como el coaching individual es un proceso, es un acompañamiento para ayudarle a ese equipo a lograr objetivos y a crecer como equipo al mismo tiempo, ¿sí? Va muy por ahí la definición. Y también es interesante, a veces las cosas se definen por lo que no son. El team coaching se ha confundido con muchas cosas y esta confusión no ayuda. Créanme que los ortodoxos del team coaching parten lo que lo llamamos es por esa distinción. Por ejemplo, hay algo que llaman coaching de grupo, coaching grupal. No tiene nada que ver con el team coaching. El coaching grupal se juntan una serie de personas que no se conocen entre sí, que no interactúan entre sí en el sentido de que no tienen un reto común, y les hacen un proceso de coaching individual, pero a todos al mismo tiempo, y los hacen pasar enfrente, etc. Es un modelo que tiene sus ventajas, también es un modelo muy cuestionado, y lo llaman coaching grupal. No tiene nada que ver con team coaching, aunque pareciera ser lo mismo. Entonces también es interesante entender qué no es team coaching y por dónde hay confusiones. Entonces, por ejemplo, un proceso de team coaching no es un curso de trabajo en equipo. El objetivo, claro, el objetivo es que el equipo sea un mejor equipo, pero no es un curso de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque un curso se basa principalmente en teoría enfocada a decirle al equipo cómo debería ser, según los expertos, y teoría apoyada por una serie de dinámicas de grupo muy interesantes, muy retadoras, muy divertidas, pero que no hacen parte de la cotidianidad del equipo. ¿Sí? Tampoco es una sesión de planeación estratégica. Una sesión de planeación estratégica tiene que ser dirigida por un experto en planeación estratégica y que de una manera, valga la redundancia, muy directiva, le ayuda al equipo a armar su estrategia semestral anual. En una sesión de team coaching se habla de estrategias, pero el team coach no es ni tiene que ser un experto en planeación estratégica. Una sesión de team coaching tampoco es un assessment. O sea, el team coach no es una persona que contrataron para que observe a un equipo, tome anotaciones y luego pase un reporte de cómo los vio. Porque hay un principio bien interesante en coaching y es el siguiente: o te coacheo o te evalúo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Porque si en las conversaciones de coaching tú te sientes evaluado, ¿qué va a suceder con tus respuestas? Díganmelo ustedes.
Es más, quienes hayan estado en un assessment, ¿qué haces en un assessment? Porque sabes que hay expertos observándote, evaluándote y tomando anotaciones y van a pasar un reporte. ¿O qué haces en una entrevista de selección de personal? ¿Qué tipo de respuestas das? Como la que espera escuchar el entrevistador. Claro, claro. O sea, tu nivel de sinceridad es relativo. Porque sabes que están siendo evaluadas tus respuestas. Entonces, el team coaching no es un proceso evaluativo de un equipo, porque o te coacheo o te evalúo. No puedo hacer las dos cosas, ni debo hacer las dos cosas, porque si tú te sientes evaluado por mí, te empiezas a portar bien. Y para yo poderle ayudar a un equipo, lo que necesito es que el equipo sea sincero, no que se porte bien cuando yo estoy presente, porque entonces no les podría ayudar. Otra cosa que hay que entender es que un proceso de team coaching no es un team building. Team building es una metodología muy específica y muy válida, ¿sí? Más bien lo diría de otra manera. Una sesión de team building puede detonar necesidades que luego se trabajan con team coaching en el proceso. Una sesión de outdoor puede detonar necesidades de un equipo porque son intervenciones que detonan procesos. Pero si realmente queremos acompañar ese proceso, necesitamos herramientas de team coaching. ¿Sí? No es una reunión de trabajo. Sin embargo, en una sesión de team coaching, el equipo está hablando de lo mismo que hablaría en una reunión de trabajo, solo que es una conversación dirigida por el team coach. Pero el equipo está hablando de sus retos, está hablando de sus estrategias y o de sus posibles conflictos, de lo que está logrando, de lo que no está logrando. O sea, no es tan diferente de lo que ellos hablarían si no hubiera un team coach presente. En cierto sentido, una sesión de team coaching es una sesión de trabajo, pero con un team coach presente con derecho a intervenir. Y también, importante esta clarificación, no es una terapia grupal. O sea, somos coaches, no nos metemos a cierto nivel de profundidades individuales de cada miembro del equipo que no tienen por qué hablarse en grupo. Claro, hay un principio por ahí que dice: todo tema personal de impacto en el trabajo es un tema de trabajo. Ah, bueno, eso es diferente. Si un tema personal tuyo empieza a impactarte de tal manera que eso empieza a afectar al equipo, se convirtió en un tema del equipo, indudablemente. Pero eso no quiere decir que una sesión de team coaching es una sesión de terapia grupal, ¿sí? A los team coaches a veces no nos quieren, bueno, a los coaches también a veces no nos quieren, dicen que somos psicólogos mal entrenados o pseudo psicólogos mal entrenados. A los team coaches a veces no nos quieren porque nos metemos a un nivel de conversaciones ya tan intrapersonales que eso ya no es team coaching. Eso es otro tipo de proceso. Entonces también es interesante entender qué no es team coaching. Por otro lado, nos vamos a encontrar con equipos diversos, ¿sí? Por ejemplo, hay equipos que son el club de los buenos amigos. Se llevan súper bien. Todos saben cómo se llama la pareja de cada uno de los miembros del equipo, cómo se llaman los hijos, todos han ido a la casa de todos. Pero la pregunta es qué tan efectivos son frente a sus resultados. Pero las necesidades de ese equipo son muy diferentes a un equipo que, por ejemplo, es tremendamente entusiasta, pasa a veces con equipos comerciales, muy entusiasta frente a sus retos, pero de pronto muy desalineado frente a esos retos. Y el entusiasmo, aunque es un factor importante, indudablemente, no asegura el resultado, ¿sí? Pero también nos podemos encontrar con esos equipos que son tan virtuales y mucho más de un tiempo para acá, donde es como si no fueran personas, que fueran solo como entes interactuando mediante computadoras. Nunca abren la cámara en una reunión, solo hablan estrictamente lo necesario. Son equipos como, yo los llamaría como demasiado virtuales, excesivamente virtuales. También nos vamos a encontrar con equipos tremendamente efectivos, pero están recalentando tanto la máquina para lograr esos resultados que el nivel de estrés y el nivel de conflicto es altísimo, ¿sí? Entonces, el punto es, depende del tipo de equipo, depende del tipo de intervención. Esto es bien importante. También, por ejemplo,
nos podemos encontrar con equipos con mucha iniciativa, muy creativos, pero con poco criterio, inclusive sin tener suficiente información de cómo enfrentar sus retos. Entonces, el mundo de los equipos es muy variado, es como cuando hacemos coaching individual. No hay dos ejecutivos iguales, no hay dos retos iguales de dos ejecutivos, aunque se parezcan. También hay equipos desempoderados, equipos que dependen 100% de su líder en todo, y si el líder no habla, nadie se mueve. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de equipos, con diferentes tipos de retos. Lo que sí es un hecho es todo equipo existe porque existe un objetivo a lograr. Y esto es pragmático. Y esto es lo que no podemos perder de vista, ¿sí? Porque muchas veces de pronto nos dicen, no, ese equipo tiene problemas de comunicación. Bueno, démosles un curso de comunicación. Sí, pero espérate. ¿Qué tipo de equipo es y qué tipo de equipo debe ser en función de sus retos específicos y los objetivos específicos que tiene que lograr? Entonces, de pronto el abordaje no es, según los expertos en comunicación, cómo deberían comunicarse per se, sino el tema es en su realidad, en el contexto real, en el tipo de dinámicas que tienen frente a los retos específicos que tienen, ¿qué les está impidiendo comunicarse mejor? ¿Se dan cuenta? Es un enfoque muy diferente a traerles técnicas de comunicación, por muy buenas que sean. El punto es, ¿qué tipo de equipo debemos ser para cumplir nuestros objetivos específicos? En el contexto en el que ese equipo se mueve. Y entonces, en ese sentido, no hay dos procesos de team coaching iguales. Sin embargo, sí hay muchos cursos iguales. Independientemente de qué tipo de equipo es y qué retos tiene, como que tendemos a darle el mismo curso. ¿Sí? En procesos de team coaching eso no sucede, es más, no hay manera de que suceda. Ok, otro elemento a tener en cuenta. Pues normalmente nos van a contratar equipos que pertenecen a organizaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero es, nuestro cliente es el equipo, no cada miembro del equipo. Esto ya lo comentamos. Segundo, ese equipo tiene que cumplir una meta. Si no hubiera metas, si ese equipo no tuviera metas, no tiene razón de existir. Suena como obvio, pero esto es bien importante. ¿Sí? Entonces, todo lo que trabajemos con el equipo tiene que ser ayudarles desde lo que son hacia lo que deberían ser en función de sus metas específicas. Y ese es el abordaje del team coaching. Muchas veces, casi siempre, esa meta no es negociable, lo cual genera una serie de situaciones en los equipos. Por ejemplo, en life coaching, cuando hacemos coaching de vida, pues trabajamos las metas de la persona. Pero de pronto una persona que le dieron una buena liquidación y ahora está independiente, pues es decisión de la persona si aprovecha ese dinero para poner su propia empresa y entra en el mundo de emprender y de ser independiente, o si vuelve a buscar trabajo. Es su decisión. Claro, también puede suceder que busque trabajo y no encuentre. Pero el punto es que la persona se pone sus metas. Normalmente los equipos no se ponen sus propias metas, les ponen las metas, lo cual genera un escenario también interesante, ¿sí? Otra cosa con la que nos vamos a encontrar, y lo mismo pasa en coaching individual, es que el equipo no necesariamente quiere coaching. Puede haber resistencias al proceso. Desde resistencias hacia ser coachados. Hay equipos que aceptan que tienen conflictos, que tienen cosas a resolver, pero ¿por qué los van a abrir frente a un extraño? O sea, su resistencia es a hablar frente a un extraño. Pero también puede ser que su resistencia no es a ser coachados, sino su resistencia es a abrir ciertos temas, porque les duele abrirlos, o porque se cansaron de hablar de esos temas, cosas que consideran como que no tienen solución. Entonces, ¿ya para qué hablamos de eso? Ya estamos tan desgastados con eso que mejor ya no lo hablemos, nos duele hablarlo. Entonces, no necesariamente el equipo quiere coaching. En cambio, por ejemplo, en life coaching, cuando la persona te busca y la persona te paga de su bolsillo, pues por definición quiere coaching, y si no, ¿por qué te buscó? Pero en el mundo empresarial no es tan así. Otra cosa que hay que entender es que ese equipo tiene un líder. Por muy plano que sea el organigrama, ese equipo tiene un líder. Y si no un líder formal, también tiene líderes informales.
Y esto es un dato importantísimo cuando trabajamos con equipo. Como tan importante es entender que ese líder tiene un jefe encima. Miren, un principio muy bonito de team coaching es, si el líder no está presente, no hay sesión. A ver, ¿qué opinan de eso? Si el líder del equipo no está presente, no hay sesión. ¿Qué opinan? Nosotros hemos llegado a suspender sesiones en sala porque el líder dijo, discúlpeme, tuve un imprevisto y no puedo estar en la sesión. Entonces no hay sesión. Sí, Alberto. Entonces, como si el dueño del negocio no está, ¿no? O sea, ¿Algo pues, así? Sí. yo diría que finalmente es el principal interesado y además con base en ello giran todas las decisiones y se mueve todo el equipo. Claro, es que así es como hay que verlo. Sergio, ibas a comentar algo. Sí, gracias Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, definitivamente Ricardo, un poco lo que dice Alberto, pues coincido completamente con él. No está el dueño del negocio, pero también creo que es muy importante y de hecho suspendimos pues, 15 días una sesión porque iban a faltar algunos miembros clave para Puede ser. toma de decisiones. Entonces, no, pues sabes que van a faltar los que tienen que tomar las decisiones de esta sesión. Pues qué sentido tiene, ¿no? Le dije a la persona que estaba a cargo, le dije, sabes que no podemos tener la sesión, dile al coordinador del equipo que pues la pasemos a la siguiente semana y si no están esas personas, pues no podemos tener sesión, no tiene sentido, o sea, reunirnos por reunirnos pues, para platicar o qué. Sí, puede ser. Voy a usar una metáfora, y mi estimado Pablo, que haces coaching deportivo. Un equipo de fútbol, si le expulsan un jugador, puede seguir jugando. Pueden jugar con 10. Hasta con 9 también. Digo, obviamente va a ser más difícil, pero pueden. Pero no pueden jugar sin portero. O sea, un equipo no puede jugar sin portero, sin arquero. ¿Sí? Tan es así que si ya expulsaron y esto y ya no hay más cambios, un jugador tiene que ponerse los guantes. Porque un equipo no puede jugar sin portero. Puede jugar con menos jugadores. Creo que la FIFA dice que hasta 7 ya. Ya si te expulsan otro y quedan 6, pierdes por default. Bueno, es un caso extraordinario. Pero no pueden jugar sin portero. Entonces es el mismo principio. En la sesión, no puede haber sesión si no está el líder presente. Si falta uno u otro integrante, habría que ver situacionalmente. Pero el caso es que si no está el líder presente, no hay sesión. Ese es un principio bien interesante del team coaching. Pablo. Buenas noches a todos. Estoy 100% de acuerdo contigo, Ricardo. Lógicamente tú tienes mucho más millaje que yo en esta área, ¿verdad? Pero en mi experiencia, cuando falta alguna pieza de los equipos, porque normalmente cuando uno le toca trabajar, por ejemplo, con equipos gerenciales, si estás trabajando con el director y sus 6 gerentes, en una sesión de team coaching se pueden abrir ciertas puertas, ¿no? Entonces, si falta un integrante, sea líder o no sea líder, para la siguiente sesión como que a veces se siente que está como renco el equipo, ¿no? Entonces yo normalmente me tomo la libertad de buscar ese espacio para que estén todos, para que sigan una misma sintonía de evolución en la parte emocional y de las sesiones, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces es bien interesante porque desde este tipo de premisas es de donde debemos abordar los procesos. La otra cosa que no hay que olvidar, que parece obvia, es ese equipo pertenece a un sistema mayor. No es lo mismo coachar al equipo comercial de la IBM que coachar a la sucursal 25 de McDonald's. Igual son equipos, ¿sí? O a la junta directiva de la fundación no sé qué. ¿Sí? Y aquí entran una serie de elementos muy particulares que hay que tener en cuenta, porque a veces cuando llegamos con un equipo, o pasa también en coaching individual, se crea una especie de burbuja y está bien, pero es una burbuja de confidencialidad y se crea un grado como de intimidad en el buen sentido de la palabra en las conversaciones, sensacional. Pero no confundamos esa burbuja que se crea en las conversaciones con aislar al equipo de su realidad, porque entonces mucho de lo que se haga no les va a servir cuando estén frente a su realidad. ¿Sí? Ese es otro elemento bien importante y nos pasa mucho en capacitación. ¿Sí? O sea, le damos el curso al equipo y hablamos ciertas cosas con el equipo, etcétera, como si el equipo fuera
el sistema completo, pero pertenece a un sistema mayor que lo regula, que lo evalúa, que lo influencia, que lo limita, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos son a tener en cuenta para un abordaje de este tipo. Entonces, creo que uno de los grandes enemigos del team coaching es la estandarización. Lo que hago con el equipo A de la empresa X es lo mismo que hago con el equipo B de la empresa Y. ¿Sí? Que fíjense que en capacitación sí puede haber cierto grado de estandarización en mi curso. Puede haber algunas adaptaciones, pero un buen porcentaje del curso es el mismo. ¿Sí? No, en team coaching no. Es como en coaching individual, volvemos a lo mismo. 2 sesiones no son las mismas. Es más, la misma super pregunta poderosa que le hago a Juan, si se la hago a María, capaz que ni me entiende la pregunta, o al revés. ¿Sí? Entonces, la estandarización es uno de los grandes enemigos del coaching. Ok, sí, Sergio. Sí, fíjate que eso que dice Ricardo, yo creo que por eso a mí ya no me gustó dar capacitación, porque como era lo mismo tantas veces con tantos equipos. Yo estuve en el Centro de Desarrollo y Capacitación de Coca-Cola hace muchos años, y era estar dando el mismo curso y andaba yo por toda la República yendo y viniendo, pero era el mismo curso. Entonces sí había cambios, definitivamente, pues tiene que ser así, pero era básicamente lo mismo. Tú llegabas, hablabas de lo mismo y algunas personas pues les caía el 20, otros no, pero creo que aquí lo interesante en el team coaching es que tú ves un cambio radical, una sesión es muy diferente a otra y un equipo es muy diferente a otro. El lunes, por ejemplo, tuve una sesión de team coaching con unos abogados internacionales allá en la Ciudad de México. Y fue una sorpresa, y eso es yo creo que lo bonito del team coaching, porque tú llegas con tus ideas y empiezas a trabajar con el equipo, y la verdad es que eran muy dispersos, hablaban mucho. Tuvimos una sesión previa precisamente con Erika, a quien tú conoces. Lo tuvimos que fue viernes, sábado, domingo en Tepoztlán. Trabajamos con ellos y nos dimos cuenta que era un equipo completamente disperso. Teníamos que estarlos ayudando a estructurar ideas y demás. Entonces, ves que te contacté precisamente por el tema de cómo hago que no se me vayan de la mano. Y bueno, pues tú ya me diste ahí muy amablemente varias recomendaciones. Y entonces yo llegué y dije, híjole, bueno, pues voy a hacer lo que me dijo Ricardo y voy a ponerle un poco de mi cosecha y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que después de haberlos visto tan dispersos, ¿en cuánto tiempo crees que llegamos a hacer la dinámica de oferta-pedido con ellos? Es un equipo de 12 personas. Sí, es que definitivamente, no hay estandarización en este tipo de procesos, que una de las grandes competencias que debe tener un buen team coach es la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces llevas, no es como en un curso, que vas como dosificando lo que vas enseñando, lo vas administrando. En team coaching, tú dices, bueno, ok, voy a diseñar X tipo de conversación para este equipo en este momento con tales objetivos. Y muchas veces no sabes para dónde va a ir la conversación, y de pronto una sola pregunta detona una conversación que en cierto sentido te rompe totalmente la agenda. Es bien interesante lo que estás comentando. O al contrario, o cosas que tú creías que le iban a ayudar mucho al equipo, el mismo equipo se resiste o no les ve la esencia. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahora, un poquito generalizando algunas cosas, y sobre todo también entendiendo que pues aquí hay personas que tienen experiencia en coaching individual, personas que tienen mucha experiencia en facilitación, etcétera, y de pronto para algunos esto del team coaching es como la primera vez que lo escuchan. Yo recomiendo hacernos ciertas preguntas. Una, el team coaching, o sea, la metodología de team coaching, ¿será lo que ese equipo necesita? O sea, la problemática de ese equipo, ¿la metodología de team coaching sí ayudará a resolverlo? ¿O lo que ese equipo necesita es otra cosa? ¿O lo que ese equipo necesita es team coaching y además otras cosas? Porque el que un equipo necesite team coaching no quiere decir que a la par necesita un muy buen curso de, qué sé yo, de reuniones efectivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros apoyos puede estar necesitando? ¿Sí?
además de lo que tú ofreces. Otra cosa que creo que nos hace mucho daño a los coaches es que nos hemos vuelto un poco como la secta del coaching, ¿no? Como si el coaching fuera la panacea que resolviera todo. Y no necesariamente es así. Y lo mismo pasa con el team coaching. Es una metodología muy específica, muy valiosa, indudablemente, pero también tiene sus límites. ¿Sí? O sea, todo modelo de intervención tiene sus límites. Este tema que les decía, tener en cuenta otra cantidad de cosas fuera del equipo que pueden estar jugando, inclusive actores, ¿sí? Que influyen mucho en el equipo y que de una u otra manera los tienes que tener en cuenta en el proceso. Otro dilema bien interesante cuando uno está hablando con un cliente es, a ver, ¿esto es un tema de team coaching? ¿El equipo necesita team coaching? ¿O el líder del equipo necesita coaching ejecutivo? O las dos cosas. Y si son las dos cosas, pues ¿cuál primero y cuál después? O en paralelo. Y podríamos entrar a preguntas todavía más sofisticadas, como por ejemplo, si el líder necesita coaching individual y a su vez el equipo necesita team coaching, ¿es bueno que sea el mismo coach el que haga las dos cosas? O sea, se empieza a volver más complejo el tema. Y vuelvo y repito, no hay dos casos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué ayuda? Y aquí sí creo que también hay que meter un poco cierta mentalidad de consultor. ¿Qué ayuda desde mi perspectiva? Una, saber que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Una vez yo estaba hablando con un cliente de un posible proceso de team coaching y me dice, oye, ¿y los ejercicios que tú haces son de media altura o de altura? Eso es terminología de un evento outdoor. O sea, llevábamos media hora hablando de team coaching, pero la otra persona estaba sobreentendiendo que estábamos hablando de una experiencia outdoor. Entonces, es importantísimo que los dos entendamos lo mismo. Es importantísimo saber qué es lo que el cliente quiere lograr en el proceso. ¿Cómo quiere o necesita ver al equipo con el que se va a trabajar? A veces los clientes son bastante abstractos en sus definiciones. Es que necesitamos que el equipo sea mucho más flexible. Perdón, pero a mí eso no me dice nada. ¿Cuáles son las conductas asociadas? O sea, ¿cuáles son los comportamientos específicos que necesitan ver en ese equipo y que mostrarían que el equipo está siendo más flexible? Porque si no llegamos a ese nivel de detalle, está muy difícil saber para dónde va un proceso de este tipo. ¿Cuáles son los beneficios de que el equipo sí logre ciertas cosas y cuáles son las consecuencias de que no lo logre? ¿Sí? ¿Cuál es la historia del problema? Porque ningún problema empezó hoy. Cuando te llaman a ayudarle a un equipo y ese equipo tiene X y Y problemas, esos problemas no empezaron hoy. Entonces, cuéntame la historia del problema. Y cuéntame la historia de los intentos de solución. Hasta ahorita, ¿qué han hecho? Y de lo que han hecho, qué les ha funcionado y qué no, para ayudarle a ese equipo. Entonces, ese es como el abordaje. Y es bien interesante, porque entonces, por un lado, tenemos que tener mentalidad de coaches para un proceso de team coaching, pero por otro lado también hay que tener cierta mentalidad de consultores. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo hacerle team coaching a un equipo? ¿Cuándo podría ser interesante un proceso de este tipo? Por ejemplo, equipos en crisis. Equipos que están en un momento de crisis. Y aquí recordemos la definición de crisis. En pensamiento sistémico se habla de que crisis es una situación que hace que el sistema pierda acceso a sus recursos. Y es bien interesante esa definición. O sea, la crisis es una situación que hace que perdamos acceso a nuestros recursos, pero los recursos ahí siguen estando, sean internos o externos. El tema es que temporalmente perdimos acceso a esos recursos y hay que recuperar esos caminos de acceso a los recursos. Eso es una crisis. Un equipo en crisis es muy coachable. Un equipo en transición, y transición me refiero a un equipo que está enfrentando un escenario diferente, nuevo, en donde no sabe cómo moverse y entonces muy seguramente por inercia tiende a hacer lo que le funcionaba bien en un escenario anterior. Pero es que el escenario nuevo es otro, con otras reglas del juego. ¿Sí? Ahora, esas transiciones pueden ser externas al equipo, por ejemplo, en época de pandemia. Yo creo que en época de pandemia, terapeutas, coaches, capacitadores, team coaches, etcétera, éramos más necesarios que nunca. Lo que pasa es que había un problema de crisis de presupuestos también en las organizaciones, pero éramos muy necesarios en ese momento
porque todas las personas y equipos estaban enfrentando una crisis a consecuencia de la transición a un escenario que ninguno de nosotros entendía, porque no teníamos contra qué compararlo. Equipos fusionados, esas organizaciones que de pronto eran 2 equipos, ahora son uno solo, una organización compró a otra y entonces vienen miembros de la organización anterior al nuevo equipo y se da todo este síndrome del colonizador y el colonizado en el equipo, quién compró a quién, etcétera. Son procesos muy coachables. Equipos de proyecto. Yo siempre he dicho que los equipos de proyecto son como una selección de fútbol, ¿no? Grandes individualidades que juegan muy bien en sus equipos, pero ahora aquí son otro equipo frente a otro tipo de reto. Inclusive con otros tiempos, ¿no? Porque en una selección y en una eliminatoria de un mundial, etcétera, o en un mundial, pierdes 2 partidos y ya estás casi fuera. En cambio, en un campeonato que dura un año completo, hay más tiempo de recuperación. Equipos gerenciales son súper coachables, lo que comentabas ahora, Sergio. Empresas familiares donde se mezcla el organigrama familiar con el organigrama empresarial, son tremendamente coachables. Y ¿saben? Otras entidades que he descubierto que son tremendamente coachables, las entidades sin ánimo de lucro, las juntas directivas de entidades sin ánimo de lucro. Y tiene una serie de conflictos bien curiosos, porque la mayoría de ahí son voluntarios, están por amor al arte, ¿sí? Mati tiene ahora una experiencia muy interesante con una entidad sin ánimo de lucro, en donde todos por buena voluntad están en la junta directiva de esa entidad, pero pues ahí, como es de buena voluntad, bueno, el tipo de acuerdos que hacen, el tipo de expectativas, el tipo de dedicación varía, y eso es muy, muy, muy coachable. Entonces, fíjense que es bastante amplio el ámbito en donde el team coaching sería una metodología que podría o complementar otro tipo de intervenciones y podría, gracias a ese acompañamiento, intervenir directamente en situaciones que otro tipo de modelos no están cubriendo al 100%. Sí, Alberto. Oye, Ricardo, entonces, para un equipo que está obteniendo resultados y que quiere mejorar sus resultados y que los tiene que mejorar, si es digamos, para ellos también es el team coaching. Sí, fíjate que cuando hablamos de coaching en general y de coaching ejecutivo en específico, siempre normalmente nos llaman o porque la persona tiene un tema de desempeño, ¿sí? En otras palabras, no está logrando ciertos indicadores, o tiene un problema de desarrollo, ¿sí? Le falta desarrollar o fortalecer cierto tipo de capacidades. En team coaching es un poco lo mismo, ¿sí? Las crisis en los equipos pueden venir por un tema de desempeño, de falta de resultados, pero pueden venir también por una serie de dinámicas internas del equipo que están generando un nivel de conflicto que el equipo ya no está pudiendo manejar y que además terminan afectando resultados. Entonces creo que hay como de los dos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando solo es un problema de resultados, por ejemplo, oye, ayúdame a coachar este equipo de ventas porque no está vendiendo lo suficiente. Ahí habría que revisar un poco más en detalle si todos los factores o todas las variables que están afectando la venta en ese equipo son variables que puedes manejar con el equipo en un proceso de team coaching. Porque imagínense que, qué sé yo, es producto importado y de pronto al señor Trump se le ocurrió no sé qué y entonces ahora resulta que el dólar se fue a no sé cuánto y entonces el producto importado ahora vale 30% más. Y claro, pues vende menos que el producto nacional. Entonces no sé si eso se resolvería con team coaching, porque la razón por la cual bajó la venta es porque es un producto importado y el dólar se disparó 30%. Entonces es algo que el equipo no controla. Igual puedes trabajar con el equipo a ver cómo se adaptan a ese nuevo escenario y qué sí pueden hacer en ese nuevo escenario. Pero habrá muchas variables que no se controlan. Entonces, creo que cuando nos llaman a procesos de team coaching es porque hay una mezcla entre competencias que el equipo tiene que desarrollar y eso le está pegando a ciertos indicadores. Entonces siempre hay un elemento de resultados también. Sí, Pablo. Acorde a mi experiencia, me ha pasado mucho
que normalmente son equipos de alto desempeño, que como unidades independientes son extremadamente efectivas y de resultado. Entonces usó la analogía que se usó en su momento con unos, que fue que cada uno tenía su isla, ¿no? Cada uno maneja su isla, maneja su gestión, todos son resultados óptimos por encima de lo esperado, pero ¿qué pasa? Entre ellos, y para mí el team coaching sería esos puentes, ¿no? Uno puede ayudar a construir esos puentes entre las islas, que aunque sean independientes, que siempre haya como esa compartir experiencias, compartir la parte de comunicación, porque ahora me ha hecho mucho sentido cuando has hablado del Zoom, ¿no? Pero lo que yo he venido percibiendo es que, vale, hay mucha gente que está con Zoom, pero hoy en día, con el nivel de estrés que se maneja, con el nivel de resultados que se exigen, aunque sea presencial y no sea virtual las gestiones, ni se conocen, ni se toman un café, me explico. Es decir, es como si estuvieran cada uno en su lugar, es decir, se saludan, buenos días, y prácticamente no hay ningún tipo de contacto más allá, ¿no? Entonces yo creo que también se ha desnaturalizado el término de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, no es únicamente los resultados, sino también la integración del mismo, ¿no? Claro, y inclusive hay equipos que yo los llamo como heroicos, ¿no? Pero heroicos en lo individual, o sea, no se piden ayuda, por ejemplo. ¿Sí? Es bien interesante, por ejemplo, cuando uno trabaja temas de seguridad psicológica, que hay varios niveles de la seguridad psicológica. Por ejemplo, hay una seguridad psicológica válida, que la persona sienta que en el equipo hay ese escenario de seguridad psicológica para que la persona se sienta parte del equipo. O sea, por ejemplo, que si se van a comer pueda decir quiero ir con ustedes. Pero hay otro nivel de seguridad psicológica donde la persona siente que puede abrirse a aprender del equipo. O sea, que puede ponerse vulnerable y decir, oye, no sé esto, ayúdame. ¿Sí? Hay otro nivel de seguridad psicológica donde la persona tiene que saber que puede aportar, que puede opinar diferente, que va a ser escuchado. ¿Sí? Y el nivel de seguridad psicológica más alto es cuando la persona tiene no solo esa sensación de seguridad psicológica, esos 3 niveles, sino que también puede retar a la organización, retar al sistema completo. Entonces, son niveles de seguridad psicológica y todo esto se puede trabajar en un proceso de este tipo. Esta pregunta, y los que vendan servicios, les puede servir hasta desde el punto de vista comercial. ¿Por qué el coaching debe ser de proceso y no de una sola intervención? Porque un cliente te podría decir, oye, está bien, te compro el concepto y team coaching y eso, o coaching si fuera el caso, pero solo una sesión. A ver, ¿quién me dice por qué debe ser de proceso y no de una sola sesión? Porque nos podemos encontrar con ese tipo de objeciones. Alberto. Porque justamente los cambios que se pretenden son graduales. Ok. Y no se van a lograr de la noche a la mañana. O sea, va mucho por ahí. Exactamente. Es un punto, ¿no? Uh-huh. Porque además, porque no solo es, a ver, es este modelito de cómo ayudar a pasar de la inconsciencia incompetente a ser consciente de mis incompetencias, empezar a ser consciente de mis competencias, hasta que llegue un momento en que soy inconsciente de mis competencias. O sea, ya lo hago tan natural que ni sé cómo lo aprendí. ¿Sí? Eso es un proceso y es imposible en una sola sesión hacer esto. Es más, les diría que sería hasta peligroso. Muchas veces hay cambios reactivos en las personas y los equipos a consecuencia de la presión del proceso. Pero en el momento en que quitas la presión del proceso, el cambio desaparece y la curva vuelve a bajar. Y eso pasa mucho en modelos de una sola intervención que son muy intensos. Entonces, claro, provocan ciertos cambios, pero luego el cambio no dura. Pero no es que la sesión no valió la pena, es que la sesión detonó un proceso que luego no se acompañó de la manera correcta. Sí, Sergio. Creo que tenía levantada la mano primero Alberto. Adelante. Si gustas, amigo, adelante. Dale. Gracias, perdón. Bueno, fíjate, algo que nos pasa mucho, y no sé si todos estarán de acuerdo, pero algo que nos pasa mucho en capacitación es que dejamos en los talleres, en toda esta parte, a la gente en el nivel de competente consciente. Y obviamente, pues ya ahora lo que nos hemos dado cuenta pues, es que hay que vender los talleres con seguimiento, porque si no hay seguimiento, pues obviamente
el proceso, por muy impactante que sea de una sola vez, pues no va a generar un cambio relativamente permanente. Sabemos que para que obviamente lleguemos al nivel de competente inconsciente, se requiere práctica, ¿no? Una manera de decirlo es, necesitamos que el aprendizaje de la persona o del equipo sea consciente, autónomo y sostenible en el tiempo. Consciente que sea de un proceso reflexivo, de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, que no repita como perico lo que le enseñamos, sino que sea, digamos, que sus darse cuenta sean desde la concientización. Por eso se usan tanto las preguntas también, ¿no? Por otro lado, que sea autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que los comportamientos diferentes que genera esa concientización sean por la misma concientización y no solo por presión externa. Y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, claro, entre más se acompañe ese proceso, más nos aseguramos que esa curva que subió se mantenga alta el suficiente tiempo para que ya la persona o el equipo pueda seguir solo. Claro, en algún momento también hay que soltarlo, ¿no? Porque si no, también hay procesos donde se crea una codependencia que tampoco es sana, porque estamos acompañando el proceso demasiado tiempo, entonces no voló solo. Y es un arte, ¿no? Y exactamente ahí está el tema. Sí, Sergio. Sí, justamente Alberto, y lo que está diciendo Ricardo es por la propuesta que presentamos. O sea, la capacitación sí sirve, yo sí creo en ella, claro, pero no creo que sea la solución definitiva. Es decir, a ver, si tú vas a darle capacitación, vamos a pensar en ¿qué te gusta? Comunicación, un taller de comunicación, un taller de liderazgo, igual les vas a dar las herramientas, pero por eso es que está la capacitación y luego viene el team coaching, porque ahí es donde van a aplicar ellos y te vas a cerciorar que esas herramientas que tú le diste en el taller de liderazgo las van a poner en práctica. Y si no lo hacen están poniendo en práctica, por decir, la escucha activa, ¿qué se están dando cuenta? ¿Cómo está funcionando su escucha? Entonces ellos les hace clic y se acuerdan de lo que tú, por ejemplo, les diste en capacitación. Y por eso es que la capacitación y el team coaching, a mi manera de ver, pues son muy complementarios. No es que la capacitación no funcione. Sí funciona, pero como luego dice Ricardo, funciona para lo que funciona y no funciona para lo que no funciona, ¿no? Y además, aquí estamos hablando de soft skills, ¿no? Obviamente, el mundo de la capacitación técnica es otro totalmente diferente, donde sí, claro que tiene que haber un proceso de que un experto te enseñe. Y todo buen curso ayuda. Lo que pasa es que no es suficiente. Ese es el principio, ¿sí? Exacto. A ver, miremoslo de otra manera. ¿Por qué existe el coaching ejecutivo? Pues porque los programas de liderazgo, por muy buenos que sean, no aseguran que la persona sea un buen líder. El programa de liderazgo te da una serie de distinciones importantísimas, como decía un autor, dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Claro, te da una serie de distinciones y te da un porqué y un para qué importantísimo, y te da técnicas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Voy a poner un ejemplo muy concreto. En el curso me enseñan que el líder debe escuchar a la gente. Ok, pero resulta que si me hacen una prueba tipo Myers-Briggs, entonces resulta que salgo extremadamente extrovertido, lo que quiere decir que pienso en voz alta, y además salgo extremadamente intuitivo, lo que quiere decir que pienso rápido. Entonces, por definición, estoy interrumpiendo a todo el mundo porque pienso en voz alta y pienso rápido, ¿sí? Entonces, no escucho es por un tema como de patrón mental, no porque no quiera escuchar. Muy diferente a si soy un ejecutivo que ya tengo cierta edad y que estoy rodeado de gente joven y muy dentro de mi cabecita, mi creencia limitante, de pronto no tan consciente, es que entre más los escuche, más crecen ellos, y entre más crecen ellos, más peligra mi puesto. Entonces es una especie de mecanismo de defensa el que no los escuche. Y es un caso muy diferente al ejecutivo que dice, me encantan las ideas de mis colaboradores siempre y cuando sean iguales a las mías. ¿Se dan cuenta? Son tres casos totalmente diferentes. Y los tres estuvieron en el curso en donde les dijeron que un líder debe escuchar a su gente. Pero son tres tipos de retos, de retos totalmente diferentes que se tienen que trabajar con coaching. Lo que no quita que las técnicas de escucha activa que le enseñaron en el curso son valiosísimas, indudablemente. Pero si no se coachea el qué es lo que le impide a ese líder escuchar a su gente desde su perfil, desde
inclusive su mundo interno, el curso no fue suficiente. Sí, Pablo. Me gustaría hacer una observación respecto, porque yo considero que no es, a veces podemos hacer un mix, ¿no? Por ejemplo, yo también brindo capacitaciones, pero lo que siempre digo, oye, si quieres una capacitación de estas de copia y pega, métete en ChatGPT o búscate una en YouTube y te van a dar las mismas herramientas que te darían en una capacitación estándar, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo creo que nosotros también, los que tenemos la formación de coaching, contamos con una responsabilidad profesional, consideraría, cuando estamos dando una capacitación, y mi querido Sergio siempre me dijo, cuando ya uno se mete en esta era, ya siempre eres coach. Y también Ricardo, ¿verdad? Siempre, una vez que tú ya te metes en esto, ya eres coach. Entonces, al final de cuentas, en las capacitaciones también yo lo que digo es poner ese sello, ¿no? Es decir, de la misma manera que lo más complicado que tenemos en esta vida es desaprender. ¿Y cómo vamos a generar a esa audiencia, que yo normalmente recomiendo las capacitaciones que sean de poca gente, para que sea una manera más introspectiva lo que están recibiendo? Que luego se puede llevar a cabo el desarrollo de un team coaching perfecto, pero muchas veces las herramientas históricamente hablando, de cómo venimos formándonos, que es un memorístico, ¿cómo debe ser un líder? Tengo que tener esto. Oye, si no lo tengo, porque también tengo la libertad de, por ejemplo, yo he encontrado líderes muy buenos que son muy tímidos. Entonces le dan una gerencia nueva y tiene 20 personas a su cargo, él no va a llegar a tocar la puerta, porque no va en sí. ¿Me explico? No, y le sumo un elemento. De pronto el líder muy tímido tiene un factor de introversión muy alto, y normalmente los cursos de liderazgo parten del principio de que todos los líderes son extrovertidos, y no necesariamente. Hay un libro que yo les recomiendo mucho a lo que llaman líderes tímidos, que se llama Influir silenciosamente, que es un poco cómo ser un muy buen líder si eres introvertido, y cómo ser un muy buen líder respetando tu introversión natural. Y es un libro totalmente diferente a la mayoría de libros de liderazgo que uno lee, ¿no? Vamos a adelantar otro poquito, ¿sí? Y sobre todo, digo, me encantan sus comentarios y todo, y de eso se trata, y aprovechar que no somos muchos para compartir, pero para quienes nos escuchan por primera vez, clarificar un poquito, ¿sí? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Ricardo. Sí. Clarificar un poco, a ver, ¿qué es lo que hace un team coach? Porque ya hablamos de qué es team coach. Ahora, ¿qué es lo que hace un team coach ya cuando está con un equipo? Primero, el fundamento del rol del team coach es algo que se llama ARL. Es un modelo muy interesante: acción, reflexión y aprendizaje. Y es una metodología basada en intervenir en un equipo para que el equipo se convierta en un observador de sus propias acciones, y desde ahí eso genere un aprendizaje que genere mejores acciones. Ese es un poquito como de donde viene el modelo. Si lo buscan en internet y todo, se llama ARL, acción, reflexión y aprendizaje. Y la idea es que el mejor escenario de aprendizaje para un equipo, pues es su realidad cotidiana, sus retos cotidianos, ¿sí? Entonces, es bien interesante ver cómo interviene un team coach en una sesión. Y aquí volvemos otra vez a un ejemplo del deporte. El entrenador de fútbol, si quiere hablar con el equipo en el partido, ok, les grita desde la banca y lo que quieran, pero en realidad, si quiere generar una conversación con el equipo, tiene que esperarse al medio tiempo y se los lleva al camerino. Pero fíjense que el entrenador de básquet hace algo totalmente diferente. El entrenador de básquet pide tiempo, se reúne con el equipo y hace una especie como de team back, y es una charla relativamente rápida, y sigan jugando. Entonces, esta metáfora nos ayuda a entender cómo interviene un team coach en una sesión. O sea, el team coaching es un proceso de observación activa de un equipo. Es como que estamos presentes en la reunión del equipo, pero con derecho a intervenir. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de intervenciones se hacen? Primero, para que se dé un proceso de ARL, se necesita un team coach. Esto es bien interesante. Miren, el modelo de ARL, de acción, reflexión, aprendizaje, cuando nació primero como un modelo que se llamaba de Action Learning, ¿sí? No existía la R. Y rápidamente
fue migrando el modelo a darse cuenta que para que un equipo aprenda de sus propias acciones, necesita un proceso de reflexión. Y ese proceso de reflexión debe ser generado por alguien de fuera del equipo que provoque y acompañe ese proceso de reflexión. Y ahí es donde aparece el Team Coach, que originalmente lo llamaban Learning Coach, coach de aprendizaje. Con el tiempo se populariza como Team Coach. Sí, Pati, adelante, por favor. Hola, Ricardo. Hola, bienvenida. Pues, gracias. Bueno, nada más es como una pequeña observación, en el sentido que yo creo que pasa lo mismo con los procesos de capacitación. Cuando las empresas te contratan, quieren que con ese evento, sí, aunque sea Team Coach, aunque vayas varias veces, etcétera, con eso se van a arreglar todos los problemas. Y creo que tanto el Team Coaching como los procesos de capacitación deben de formar parte ya del ser y hacer de las empresas. Claro, en el sentido de que tienen que seguir todo un proceso, todo un seguimiento que no se va a acabar, ¿sí? Sino que con el tiempo va a evolucionar, pero no se puede ya dejar, ¿no? Porque los equipos son dinámicos, la gente cambia, los departamentos cambian, ¿no? La tecnología avanza, entonces las relaciones se componen y se descomponen. Entonces, yo creo que este concepto es de los primeros que también tenemos que sembrar en nuestros clientes cuando nos contratan. Bueno, sí, claro, totalmente. Y a eso me refería yo de que el equipo pertenece a un sistema, influencia ese sistema, es influenciado por ese sistema, y hay muchos elementos que se salen del círculo de influencia de la intervención que uno está haciendo, ¿sí? Y eso es un hecho, y es una realidad. Inclusive hay un síndrome medio curioso, y es que quieren que el externo les resuelva algo. Porque una cosa es apoyarnos del externo, ¿sí? Una vez tuve de alumno un médico en una certificación de coaching individual. Decía, oye, ¿y tú por qué estudias coaching? Me decía, mira, muy sencillo, porque cuando me llega un paciente, pues el 50% se lo resuelvo diagnosticándolo, medicándolo, si es necesario operándolo. Me dice, pero el otro 50% lo tiene que resolver él mismo. El otro 50% yo no le puedo ayudar. Yo no le puedo ayudar en su voluntad, en su disciplina, en sus hábitos, en esto, aquello. Eso lo tiene que hacer él mismo, ¿sí? Y si no hace eso, mi tratamiento de pronto no le va a servir mucho. Entonces decía, estudio coaching para poderle ayudar en el 50% que no le puedo ayudar como médico. Y me pareció muy interesante ese planteamiento, ¿no? ¿Sí? De las cosas que no podemos resolver por el otro. Exacto. Desde esa misma lógica, aparentemente, para que un equipo genere un proceso de aprendizaje, de darse cuenta, de autocuestionarse, etcétera, es muy conveniente que ese proceso sea dirigido por un externo. Y ahí es donde aparecía la figura del Team Coach. Y otro elemento de ARL es que ese externo llamado Team Coach interviene con algo que se llama intervenciones just in time. O sea, el equipo está hablando de sus retos, de sus estrategias, de sus conflictos, de esto, de aquello. Y el Team Coach tiene derecho a intervenir. Interviene en el momento en que lo considere conveniente. Es como, yo digo que es el metiche oficial, ¿no? Derecho a meterse, ¿sí? Derecho a intervenir. Y sus intervenciones lo que buscan es que un darse cuenta individual y que se, como dicen en Colombia, se socialice, que haya un intercambio de aprendizajes. Entonces, ¿cómo son las herramientas de Team Coaching? Por ejemplo, se usa mucho la pregunta, pero cuidado, no es la única herramienta, ¿sí? Creo que el uso de la pregunta, el porcentaje de preguntas que hace un Team Coach, póngale que es el 50% de otras cosas que hace. En coaching individual sí es muy común que el gran porcentaje sean preguntas. Entonces, hacemos preguntas just in time al equipo. Preguntas inclusive que interrumpan el proceso mental del equipo y que en ese momento lo cuestionen, ¿sí? Hacemos también feedback just in time. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás observando ciertas dinámicas del equipo que el equipo no está observando, no le es fácil autoobservarse. Tú estás observando ciertos procesos de toma de decisiones, ciertos bloqueos mentales, ciertos supuestos que están teniendo, ciertas dinámicas que se están dando, ¿sí? Una vez me pasó con un equipo, ¿no?
estaban aportando y todo, pero resulta que eran 5 gerentes y otros 10 o 12 colaboradores, en total eran como 15, y llegó un momento en que me di cuenta que solo aportaban los gerentes, y todo lo que yo preguntaba solo respondían los gerentes, y estábamos en un momento como de ciertas propuestas, etcétera, y solo hablaban los gerentes. Entonces, un momento en que les dije, bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, durante los 5 minutos, por favor, ningún gerente hable. Ahí hice una intervención just in time a propósito para escuchar al resto. Y fue pedirle a los gerentes que por 5 minutos no hablaran. ¿Sí? Entonces, haces ese tipo de intervenciones. ¿Sí? Una vez con un equipo, era un conflicto muy fuerte, un equipo pequeño, 5 o 6 personas, estaban sentados en la mesa y no se ponían de acuerdo y el tema como que no avanzaba. Y llegó un momento en que les dije, a ver, pónganse de pie. Y todos se pusieron de pie, hicimos un círculo alrededor de la mesa y los asientos. Y yo señalando la mesa le dije a las personas que ya estaban de pie, en círculo, señalando la mesa que estaba en el centro del círculo y los asientos, les dije, a ver, cuéntenme qué es lo que le sucede a este equipo, qué es lo que le está impidiendo a este equipo ponerse de acuerdo. Y empezamos a tener una conversación todos de pie sobre lo que le pasaba a ese equipo. Y el equipo era la mesa y los asientos. ¿Sí? Entonces, haces diferente tipo de intervenciones con diferentes metodologías para provocar esos darse cuenta. También puede ser que les diseñes conversaciones. Sergio, hace rato hablabas de ejercicios oferta-pedido. Son muy comunes, lo que en Team Coaching llamamos retroalimentación cruzada. O sea, ejercicios donde todos se retroalimenten a todos en presencia de todos, inclusive el líder. Haces mucho ese tipo de diseños de conversaciones. O de pronto los divides en 3 subequipos y bueno, uno de los 3 subequipos, uno se va a llamar los angelitos. No te escuchamos, Ricardo. Se fue el sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Ahora sí, Ricardo. Está cayendo un aguacero acá, que esperemos que no se vaya al aguacero típico del DF, pero de esos aguaceros que se cayó el cielo, pero bueno. Les decía, de pronto los divides en 3 equipos y a un equipo le dices, ustedes son los angelitos, hagan una lista de cómo debería ser este equipo si fuera el equipo perfecto. Como la carta Santa Claus, ¿no? Como dicen en México. Y al equipo de los fotógrafos les dices, y ustedes hagan una lista, ustedes imagínense que son externos al equipo y los contratan una semana para observar al equipo. ¿Cuáles serían las conclusiones que sacan sobre este equipo? ¿Cuáles son, por ejemplo, las reglas del juego de este equipo, aunque no estén escritas en ningún lado? ¿Cuál es la radiografía fría de este equipo? Y a un tercer equipo le dices, y ustedes son los diablitos. Si a ustedes los contratara la competencia para destrozar este equipo, o mejor dicho, para provocar que este equipo fuera el equipo más inefectivo y más conflictivo del mundo, ¿qué les recomendarían que hiciera? Y generas una conversación de ese tipo. Se dan cuenta como que los pusiste en 3 posiciones mentales diferentes. O sea, les estás diseñando una conversación, pero eso lo haces en la misma sesión. O usas otro tipo de herramientas, conceptos, etcétera, pero normalmente son intervenciones que provocan un darse cuenta en el equipo, ¿sí? A grandes rasgos, pues es el mundo del Team Coaching. ¿Y en qué se basa? Bueno, en entender que el equipo es un sistema y es una red conversacional. Entonces, mucho de lo que tú haces es para ayudarle al equipo a que sea observador de sus propias conversaciones. Ahora, cuidado, aquí conversaciones incluye interacciones, no solo es conversaciones en lo verbal. Y que el equipo se dé cuenta si sus conversaciones les están ayudando o ayudarles a generar conversaciones que les ayuden más. Y lo más interesante de esto, o sea, lo que llaman conversaciones que abren puertas. Lo más interesante de esto es que las conversaciones son del equipo, hablando del equipo, su realidad, sus retos, etcétera. O sea, dicho de otra manera, no es que hacemos una simulación o bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio del ciego, el mudo y el sordo para entender ciertos principios de comunicación. No. De pronto les generas una conversación diferente, pero sobre su propia realidad. O sea, el estímulo que utilizas en una sesión de Team Coaching es la realidad del equipo. No son realidades simuladas, no son dinámicas de grupo, no.
no son estímulos que no hacen parte de la cotidianidad del equipo. Entonces, algo que produce un buen proceso de team coaching es que el equipo siente una, valga la redundancia, una sensación de avance impresionante, ¿sí? O sea, al finalizar una sesión de team coaching, sienten que avanzaron mucho, o avanzaron en conversaciones para clarificar, digamos, obstáculos internos del equipo, o avanzaron en conversaciones inclusive estratégicas. O sea, en otras palabras, le ayudamos a un equipo a tener una mirada diferente, que genere una conversación diferente, que genere comportamientos diferentes y mejores, pues que generen mejores resultados. Ese es un poco como el gran enfoque del team coaching. Es todo un mundo, indudablemente, ¿sí? Y bueno, me gustaría cerrar y dar un espacio de unos 10 minutos para preguntas finales con, si lo quieren, recomendaciones. Una, y muy importante, entender, tanto el coaching individual como el team coaching, el 50% son técnicas y el otro 50% es intuición. Y esto asusta, pero así es. Ahora, es una intuición resultado de la lectura que estoy haciendo del equipo, desde su lenguaje corporal, desde sus patrones de lenguaje, desde cómo interactúan, desde lo que no hablan. Hay un principio que suena medio esotérico que dice algo así como: el team coach escucha lo que no se dice y observa lo que no se ve. Pero sí, en cierto sentido es lo que hacemos. Escuchar lo que no están diciendo y observar lo que no están viendo. Y ayudarles en ese sentido. Y la otra cosa, y esto creo que todos los que nos dedicamos a cualquier rol o profesión, como lo quieran ver, de ayuda a terceros, sabemos que no hay técnica que reemplace el genuino interés, ¿sí?, de ser parte del desarrollo del otro. Entonces, ese 50% de intuición es un 50% desde toda una lectura, ¿sí?, porque desde afuera se ven cosas que desde adentro no se ven, y desde una intención genuina, ¿sí?, genuina totalmente, de ser parte del desarrollo de esa persona o de ese equipo. Lo que un autor que se llama Edward Spranger llamaba el eros pedagógico, ¿sí?, el amor por ser parte del desarrollo del otro, por ser parte del crecimiento del otro. Creo que eso es súper esencial en este tipo de trabajos. Pues, como siempre digo, mi objetivo en esta charla no es que se llevaran muchas respuestas, sino que las preguntas que se estén llevando les ayuden más que las que traían. Pues me gustaría dejar los últimos 10 minutos, comentarios, preguntas. Sí, Pati, adelante. Hola, pues yo te agradezco mucho porque, bueno, pues sí fue un importante refresh, ¿no? De todo lo que es el Team Coach. Y bueno, saludos a todos y me retiro porque voy a entrar a dar una clase. Entonces, pues gusto en verte, gusto en verlos y esperamos la próxima. Claro, encantadísimos y muchas gracias y qué honor que nos acompañes. No, con mucho gusto. Colega, amiga de muchos años, autora de libros muy interesantes. Hace poquito estuve en la presentación de, bueno, hasta ese momento era tu último libro, no sé si tienes más, el de Cuando la vida nos sorprende. Sí, es el número 21. Mira, 21 libros. Sí, entonces. Y vas por el 22, me imagino. Pues esperemos que sí, en un corto tiempo salga otro. Me da muchísimo gusto. Qué bueno tenerte por aquí, Pati. Muchas gracias. Claro, gracias. Suerte, que estén bien. Para todos, antes de las preguntas y comentarios finales, ¿sí? Con varios tengo el gusto de conocerlos, hemos compartido eventos, cursos, etcétera. Otros
nos vamos conociendo, otros es la primera vez que están, les agradezco mucho su presencia. 3 cosas. Una, si quieren profundizar en este tema, les recomiendo mucho este libro, ¿sí? Team Coaching, cómo desarrollar equipos de alto desempeño. Libro que escribimos con mi buen amigo y colega Paul Advanter, de Chile, ¿sí? El libro profundiza todo este tipo de conceptos, trae casos, trae ejemplos, trae herramientas, etcétera. Lo consiguen en versión, virtual, versión física, lo consiguen por Amazon, etcétera. Se los recomiendo muchísimo. Quienes se quieran meter mucho más en este mundo del team coaching, miren, como todo en la vida, hay que formarse, ¿sí? O sea, hay que ser profesionales. Si vas a hacer team coaching, fórmate como team coach. Si vas a ser coach, fórmate como coach, etcétera, ¿sí? Entonces, para quienes les interese, ¿sí? Aunque pues la idea aquí no es venderles nada, pero es bueno que sepan que esto existe. Inclusive aquí tenemos varios exalumnos. Iniciamos próximamente certificación, quienes vivan en Ciudad de México presencial y quienes vivan en cualquier otro sitio del mundo, siempre y cuando hablen español, también iniciamos certificación virtual. Empieza a finales de agosto, es los miércoles de 5 a 9 de la noche, la presencial es un módulo al mes por 4 meses. Quien le interese, con todo gusto, escríbame, charlamos, ¿sí? Y bueno, y quienes simplemente les interese como seguir compartiendo este tipo de conceptos, comentándolos, etcétera, pues escríbanme, yo encantadísimo, siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre contesto. Quienes quieran seguir en contacto, encantadísimos.